En un mundo tan cambiante que está en continua evolución, en donde las tecnologías han revolucionado las diferentes áreas del saber y en donde la conectividad digital ha marcado un nuevo paradigma en las comunicaciones, consideramos que es vital y necesario que estemos abiertos a tales innovaciones, pues no se puede desconocer su carácter práctico y útil, el cual puede llegar a facilitar y hacer mucho más simples los procesos que antes podrían tomar demasiado tiempo y recursos. Todos estos avances pueden permitir que los procesos de los operadores jurídicos y en general de todo el aparato judicial sean mucho más eficientes y rápidos, logrando así cumplir con los objetivos de la Administración de Justicia, lo que se traduce en beneficios para la comunidad. Sin embargo, no se puede desconocer que muchas de estas innovaciones pueden traer consigo posibles riesgos que atenten contra la intimidad e integridad de las personas, que vulneren el carácter privado y confidencial de los procesos, generando así inseguridad jurídica, por lo que es muy importante siempre tener especial atención frente al alcance y posibles consecuencias derivadas de tales innovaciones. Efectivamente, con el poder que tiene la Corte a través de la función jurisprudencial, se le otorga un rol de legislador, que es negativo cuando declara la inconstitucionalidad de algunas leyes o cuando decide no aplicarlas por considerarlas inapropiadas al caso específico, o como legislador positivo cuando a partir de sus sentencias está creando derecho que podrá ser aplicado posteriormente en casos análogos. Si bien es cierto que dicha función puede inferir de manera directa en las políticas públicas, dicha labor es vital y necesaria, pues es evidente que la administración pública no es suficiente y no garantiza siempre derechos como la salud, la educación, igualdad y otros, haciendo necesaria la intervención de la Corte a través de tutelas que eviten la vulneración de estos derechos. La preelección es una forma de proteger las fuentes del derecho que no están explícitas en un texto normativo, sino aquellas que se encuentran en constante relación con las interacciones sociales. Es en parte un desarrollo o una codificación de la doctrina jurisprudencial, pues al recopilar la misma se permite determinar fallos previos y normas del derecho no deducibles de la literalidad del código. Frente a esta idea liberal, es importante destacar su carácter limitado y excluyente en cierto tipo de situaciones que, aunque no han sido contempladas por la ley de manera explícita y clara, se puede llegar a ellas a través de principios generales como las buenas costumbres o el abuso del derecho, y de este modo ser entendidas como conductas que son dignas de reproche, a pesar de que no se encuentran expresamente prohibidas. Por lo que consideramos que en efecto esta regla no debe ser aceptada de manera literal, lo que queda demostrado en la relevancia que tenía el resumen de la doctrina jurisprudencial utilizado por la Corte para fallar en casos nuevos, sin un apoyo de los textos legales, pues no todas las reglas necesarias para resolver los casos podían ser deducidas del código, ni tampoco de dicha premisa. La objetividad de los fallos empieza a justificarse conectando el derecho con la moralidad práctica, basada en ideas generales de justicia y equidad, ya que no siempre la aplicación literal de la norma llevaba a decisiones justas y podía incluso llegar a vulnerar la conciencia del jurista, quien se veía obligado a aplicar la ley, sin que ésta la considerara adecuada y justa para la situación determinada. Este fenómeno fue atribuido a la desconexión existente entre el derecho y la moral, por lo que la pretensión de la corriente antiformalista era alcanzar un vínculo y conexión entre la legalidad formal y la ponderación moral de la equidad en el ejercicio jurídico, propósito que empezó a ser adoptado por la Corte a través de sus pronunciamientos en las diferentes sentencias y que empezaron a convertirse en doctrinas reconocidas y aplicables. Sobre este punto es importante resaltar cuál es el enfoque propio de una moral en el derecho, dado que este término suele ser entendido como una orientación de tipo religioso y ortodoxo, lo que en efecto produce un rechazo frente a su inclusión, pues el derecho debe estar libre de este tipo de valoraciones. Aquí, la moralización está enfocada en un conjunto de normas y principios sociales y generales que se consideran adecuados, correctos y justos para vivir en sociedad, en donde se resaltan tres aspectos importantes. Uno, en donde se relativizan los derechos concedidos a los particulares. Otro, en donde cobra importancia el sentido solidario y socialista del derecho, y por último el aspecto que vincula a través de argumentos consecuencialistas las políticas públicas. Con todo esto, la corriente antiformalista busca frenar los abusos cometidos amparados en las potestades individuales y superar dicho individualismo de los derechos que llevan a producir externalidades negativas, cobrando así especial relevancia a la posición de terceros, pues las decisiones jurídicas podrían justificarse desde la conveniencia o utilidad social y no solo desde la aplicación taxativa a las normas.
Es aceptable razonar de esta forma, pues a pesar de que el derecho es objetivo, general y abstracto, los principios y proposiciones jurídicas están enmarcados en fundamentos y consecuencias, lo que lleva a la aplicación de un sistema dialéctico, en donde a partir del conocimiento y análisis de los casos concretos se puede ponderar y determinar el grado, medida y alcance de los derechos. Este ejercicio no puede ser impuesto con el rigor de una disciplina inmutable e incapaz de evolucionar, pues el derecho como ciencia humanista debe estar dispuesto al cambio, transformación, ajuste y aplicaciones requeridas por la sociedad. Por otra parte, no consideramos que la dialéctica y el análisis situacional representen un riesgo para los derechos fundamentales y los principios constitucionales, volviéndolos peligrosamente expansivos, ya que en ningún momento se ha negado el carácter vinculante del derecho objetivo. Además, lo que buscaba justamente la corriente antiformalista era frenar los abusos cometidos amparados en las potestades individuales y que el derecho pudiera ser más humano y socialista. Como producto de los cambios generados en ese momento, la Corte Suprema de Justicia logró introducir una serie de doctrinas que no estaban contempladas ni apoyadas por la ley, siendo esta la fuente formal del derecho de la época, logrando así, a través de la corriente antiformalista, incluir una serie de reglas y principios que buscaban hacer más flexible y justa la figura del contrato de adhesión, con el fin de favorecer al adherente, e incluyendo también dos teorías que hasta la actualidad tienen vigencia y relevancia, como lo son la teoría de la imprevisión y la teoría del abuso del derecho, incluidas en sentencias de la Corte entre 1936 y 1939. François Genis fue un jurista francés y profesor de Derecho en la Universidad de Nancy, quien introdujo la noción de investigación científica libre en la interpretación del derecho positivo. Su defensa de la discreción judicial en la interpretación del derecho legal tuvo una influencia importante en toda Europa. También enfatizó que los jueces deben tener en cuenta los factores sociales y económicos al decidir los casos. En su trabajo Método de interpretación y fuentes del derecho privado positivo, declaró que el derecho tiene diferentes implicaciones. Señaló que las costumbres, la tradición y los estudios científicos deberían usarse para identificar diferentes interpretaciones de lo que está escrito en la ley. En Ciencia y Técnica en Derecho Privado Positivo, describió un nuevo método de interpretación llamado investigación científica gratuita, con el objetivo de descubrir los orígenes de los principios y las reglas. Fue un educador estadounidense decano de la Facultad de Derecho de Harvard. Originó el método del caso de la enseñanza del derecho. Elevó el programa de las leyes a los estándares universitarios al instituir una progresión regular de cursos y exámenes obligatorios. El legado de este reside en las reformas educativas y administrativas que hizo la Facultad de Derecho de Harvard. Antes de su mandato, el estudio de la ley era una búsqueda bastante técnica en las que los estudiantes simplemente se les decía qué es la ley. Langdell aplicó los principios del pragmatismo a la enseñanza del derecho. Este proceso dialéctico llegó a llamarse el método del caso y ha sido el método principal de pedagogía en las escuelas de derecho estadounidense desde entonces, lo que lo ha llevado a ser considerado posiblemente el maestro más influyente en la historia de la educación profesional en los Estados Unidos. Jurista y pensador estadounidense, considerado uno de los máximos exponentes norteamericanos en el campo de la filosofía del derecho. Experto en jurisprudencia, inspiró la teoría o la escuela legal sociológica, consistente en la adaptación de la estructura legal a las determinadas condiciones de una sociedad. Su obra se completó con extensos estudios sobre el papel social del sistema legal y sus componentes, sobre la razón de ser de la maquinaria legislativa o sobre la historia legal dentro de su contexto social. Fue un jurista francés, coautor del proyecto de Código de Obligaciones y Contratos libanés. Fue decano honorario de la Facultad de Derecho de Lyon de 1913 a 1935, asesor del Tribunal de Casación francés en 1938. También fue presidente de la Sociedad de Legislación Comparada en 1938. Criticó fuertemente el concepto de cuasi-contrato, el primero de forzar el contrato. Josserand propuso una concepción más amplia del abuso de derecho, es decir, que habría un abuso de derechos siempre que un derecho no se use para el propósito que se le asigne socialmente.
Con este fin, Josserand distingue varias categorías de derecho. Por lo tanto, existe un abuso de derecho solo si ese derecho se ha ejercido con la intención exclusiva de dañar obras, el espíritu de los derechos y su teoría de la relatividad, llamado el abuso de los derechos y los motivos en los que los actos jurídicos de derecho privado.